Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta masterclass. Les doy la bienvenida a los que nos están viendo acá y en Facebook también. Hoy vamos a hablar sobre el derecho a pensión de los hijos e hijas mayores de edad, a cargo de la doctora Nadia Graciela García. Les comento un poco su currículum y después les doy un par de directivas de la clase. Ella es abogada, doctora en Derechos Humanos y Previsión Social por la Universidad San Carlos de Guatemala, magíster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá de Henares y la OIS, posgraduada de la UBA, posgraduada en Universidades de España, formación pedagógica, dirección de carrera y formación docente de la Facultad de Derecho de la UBA, docente de grado en la Facultad de Derecho de la UBA y en la UADE, docente de posgrado en UADE, UNTREF, UCA de La Plata, UAI y en diplomaturas de todo el país, directora del Instituto de Seguridad Social de la Fundación Patagónica de Estudios en Derecho, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados del Fuero, disertante y expositora en numerosos congresos, autora de libros, artículos y publicista. Bueno, antes de darle la palabra, les cuento que, como siempre, tratamos de que la exposición se desarrolle por completo, y al final brindamos un espacio de unos 20 minutitos para los que quieran hacer preguntas. Pueden hacerlas mediante el chat. Si hay alguna pregunta que necesite ser explicada, me avisan y le activo el micrófono a la persona. Y los que nos están viendo en Facebook Live, también si tienen preguntas, comenten la publicación, que en ese caso yo se la paso a Nadia. Ahora sí, voy a hacer anfitrión a Nadia. Hola Nadia, creo que ya podés. A ver, sí, bueno, buenas tardes a todas y Ahí está, todos. se escucha perfecto. ¿Escucha bien? Perfecto. Bueno, Sí, gracias ¿cómo por la estás? invitación. Y acá estamos una vez más. Ya a muchos los conozco, digo, pobres, se bancan la presentación cada vez que están. Pero No, bueno, bueno, pero hay que decirla, hay que decirla. Porque por ahí hay gente nueva, así que para sí, ellos hay que el público se decirla. renueva, suelen decir. Bueno, como bien dijiste vos, hoy nos trae este tema bastante particular, pero fue un tema que estuvimos, sí, en los últimos meses hablando bastante. Y es en particular del derecho a pensión. Vamos a limitar como hago siempre, nuestro campo de acción, que estamos en el artículo 53 de la 24241, y dentro de todos los derechohabientes que enumera, nos vamos a referir únicamente al supuesto del hijo. Dentro de este supuesto, sabemos que si este hijo es menor de 18 años, no vamos a tener ningún inconveniente, por lo cual no vamos a tratar el caso del hijo menor de 18 años. Precisamente nos vamos a referir a qué sucede cuando este hijo adquiere la mayoría de edad. ¿Sí? Ese sería el supuesto. Y dentro de este vamos a ver dos supuestos. El primero es simplemente el hijo mayor de edad, y el segundo el hijo mayor de edad con incapacidad laboral. Esos son los dos supuestos que nos vamos a referir hoy, pero ustedes bien saben que hay otros derechohabientes y que es bastante inagotable la casuística en cuanto a la posibilidad de ampliar los derechohabientes. Yo, para dejarles, por si tienen alguna inquietud después para las preguntas, lo podemos ver, pero no nos vamos a referir en particular. Pero que sepan que con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, hay todo un replanteo en cuanto a los derechohabientes del artículo 53 en materia de excónyuges, de convivientes, y como vamos a ver ahora en particular de los hijos, todo en función de este derecho a alimentos que va a regular el Código Civil. Nuestro artículo 53 establece el derecho a pensión en lo que nos ocupa de los hijos solteros, las hijas solteras y viudas, siempre que no gocen de otro beneficio, salvo que optaren por el que les acuerda esta ley, todos hasta los 18 años de edad. El artículo 53 no contempla ninguna excepción, más allá de aquella que después vamos a referirnos, que es el hijo mayor de edad incapacitado para el trabajo. No establece ninguna excepción para este hijo que permita extender más allá de los 18 años la posibilidad de continuar con el beneficio de pensión. Su antecedente, que era la 18037, sí preveía la posibilidad de extender el derecho a pensión hasta los 21 si este hijo se encontraba estudiando, cursando estudios, tanto secundarios como universitarios.
La ley 26.579 es la que dispuso la mayoría de edad a los 18 años, y efectuó obviamente en ese momento modificaciones al entonces Código Civil, que recoge la nueva mayoría de edad a los 18, sin embargo, extiende la obligación alimentaria hasta los 21 años. Es decir, que si bien adopta esta postura de tomar la mayoría de edad a los 18, va a mantener este derecho a alimentos más allá de la mayoría de edad. Y teníamos un tema que era que la 26.579 decía que cada vez que alguna norma del ordenamiento jurídico argentino refiere a la mayoría de edad, a partir de este momento debe entenderse que es a los 18 años. Salvo en materia previsional y de seguridad social, siempre que la norma no indique otra edad, que sería nuestro supuesto. Estamos ante una norma previsional, social, que pareciera que la 26.579 la quiso dejar a salvo, pero resulta que la ley fija otra edad y es 18. El Código Civil y Comercial va a extender los alimentos en virtud del artículo 658 hasta los 21 años, y con la particularidad de que no va a requerir prueba alguna, es decir, va a escindirse de la mayoría de edad, va a establecer una extensión de los alimentos más allá de los 18, sin prueba alguna. Quien podría probar para no pagar estos alimentos es justamente el alimentante. Podría probar que el alimentado tiene recursos propios provenientes de donación, provenientes de ingresos, y que por ende puede procurárselos. Pero en principio, si no lo prueba el alimentado no debe probar nada. Hay una especie de prórroga automática en el Código Civil. La doctrina especializada en materia de alimentos discutió respecto a qué naturaleza jurídica iban a tener estos alimentos que van entre los 18 y los 21 años. Parentesco ampliado, ya que tiene similitudes con los alimentos debidos hasta los 18 años. Algunos decían que era otro tipo de alimentos. Lo cierto es que si bien son similares, la única diferencia que tienen es esto que les dije, que es que el alimentante podría eximirse entre los 18 y 21 probando que el alimentado puede procurárselos. Esa sería la diferencia que haría que no podamos sostener que se trata del mismo tipo de alimentos, ¿sí? ¿Y qué sucede después de los 21 años? Antes de la reforma del Código Civil, la jurisprudencia había esbozado formas de extender más allá de los 21 años el derecho a alimentos de los hijos, pero algunos no, porque entendían que no había norma, otros los extendían, pero diferían respecto hasta qué edad llevar los alimentos, algunos decían hasta que culmine los estudios terciarios o universitarios, otros lo ponían en distintas edades. Nuestro Código Civil y Comercial optó por fijar esa edad en 25 años, independientemente de si culminó o no los estudios que se encuentra cursando, ¿sí? Sin embargo, los alimentos entre los 21 y los 25 sí van a ser distintos, y van a requerir dos supuestos de aplicación. Los dos deben darse, que es que el hijo se encuentre cursando estudios o una preparación profesional, y que en virtud de esa preparación no pueda procurarse estos alimentos. Entonces vemos que el derecho a pensión del artículo 53 hoy queda completamente disociado del derecho a alimentos que prevé el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces lo primero que nosotros nos vamos a plantear para poder extender este derecho a pensión es cuál es la relación existente entre el derecho a pensión y los alimentos en el Código Civil y Comercial. Y yo siempre los desafío a que ustedes analicen el artículo 53 en el momento en que fue dictado. Y si bien, como sostienen muchos autores, el artículo 53 es norma especial para el derecho previsional, no lo es en cuanto a aquellas cuestiones que debía regular el Código Civil en su momento y que el 53 las toma del Código Civil, como el concepto de alimentos, de culpa, lo tomaba del Código Civil, de matrimonio, y alimentos también lo tomaba del Código Civil. Es por eso que nosotros vamos a empezar a articular esta relación existente entre el derecho a pensión y los alimentos, basándonos en la naturaleza jurídica de la pensión. La pensión no es otra cosa, o no pretende otra cosa que sustituir aquello que hacía el causante y que no puede hacer por el hecho de la muerte. Claramente, si este causante no hubiera fallecido, hubiera contribuido con su hijo aún después de los 18 años, ¿sí? Es entender que no existe, o sea, que hay una dicotomía entre niño y adulto, y que mientras es niño le damos toda la protección, pero a la noche se fue a dormir, se despertó con 18 años y ya no necesita más nada. Es reducir la adolescencia a la nada, digamos, ¿no? Y desconocer las características de nuestro mercado laboral.
que en parte va a ser lo que después va a recoger la jurisprudencia. Entonces nosotros vamos a empezar a articular planteos que se van a empezar a dar en el Foro de la Seguridad Social, tratando de utilizar estos conceptos de alimentos para poder extender más allá de los 18 años el derecho a pensión. Vamos a articular, además de eso, algunas normas que ahora les voy a citar especiales que extienden el derecho a pensión de los hijos más allá de los 18 años. Y hay un argumento que es, no sé si tanto doctrinario, sino de lógica jurídica, que implica si nosotros podemos como Estado sostener que los hijos de padres vivos tienen más derechos que los hijos de padres muertos, porque si estuvieran vivos, ambos estarían obligados al pago de alimentos incluso hasta los 25 años. Ahora, si ambos fallecen, el derecho previsional les va a decir que únicamente les va a dar esta cobertura hasta los 18 años. La ley 27.549, que va a ser uno de los argumentos que se va a usar para pedir la extensión, es una ley que creó una pensión graciable, que es compatible con esta pensión que nosotros estamos viendo, es una pensión que es compatible con las pensiones del artículo 53, que es para el supuesto de los familiares de trabajadores y trabajadoras fallecidos por COVID que trabajaban en actividades esenciales. Nosotros no nos vamos a ocupar de esa pensión, pero lo importante es que es una prestación nueva que para determinar los derechohabientes va a adoptar y va a remitir al Código Civil y Comercial de la Nación, no solo para el supuesto de hijo, sino también para el supuesto de conviviente. Y va a decir que el derecho a pensión de los hijos se va a extender hasta los 21 años y hasta los 25 si se encuentra percibiendo alimentos en los términos que refiere el Código Civil y Comercial de la Nación. Se dan cuenta que no solo lo va a extender hasta los 21, sino que abre también el supuesto hasta los 25, ¿sí? Es decir, que esta ley se va a apartar, pese a ser una norma de derecho previsional, cuyo otorgamiento está a cargo del ANSES, se va a apartar del texto del artículo 53 para determinar los derechohabientes. Esto nos va a permitir sostener también que en una nueva idea del derecho previsional que viene de la mano de la normativa más moderna, dejamos de lado este concepto de derechohabiente cerrado y restrictivo del artículo 53. Sin embargo, no es que vamos a tenerlo muy fácil, y yo acá lo que les hice, por si les sirve para los planteos que pudieran tener, son argumentos a favor y en contra de la extensión del derecho a pensión. Vamos primero con los que son en contra, y después voy a decir qué es lo que dice la jurisprudencia, en qué estado estamos de la jurisprudencia. Dentro de los que no están a favor de extender el derecho a pensión más allá de los 18, es decir, apartándose del texto del artículo 53, es que la Constitución Nacional protege a la familia, porque obviamente es uno de los argumentos que se plantea, la protección de la familia, el interés superior del niño o del adolescente. Dice que en realidad la Constitución protege a la familia en general, no a los hijos en particular, y que además los obligados directos y principales son su núcleo familiar, y no el Estado, no el derecho previsional. Que además implicaría declarar la inconstitucionalidad del artículo 53, y que esto es un extremo de gravedad institucional, que implica legislar ante un beneficio contributivo, que implica que está precedido de un periodo de contribución y que para lo cual el sistema previsional tuvo que haber hecho un cálculo actuarial para determinar este derecho, la extensión y cuantía. Este que es el argumento para mí más fuerte, que es que el Código Civil no se aplica, y los argumentos que traen es que el instituto de los alimentos del Código Civil y Comercial no tienen nada que ver con el derecho a pensión, que justamente el derecho a pensión determina esta edad de 18 años porque es la edad en que la persona adquiere la capacidad plena para trabajar, que está relacionado con ese concepto del derecho del trabajo y la seguridad social y no con el concepto de alimentos. Y para sostener esta idea dicen, fíjense que el Código Civil prohíbe alimentos para otros familiares, ascendientes y otros, y que no tienen derecho a pensión. Y que a su vez, por el contrario, el artículo 53 determinaba el derecho a pensión de la conviviente cuando todavía el Código Civil no la mencionaba y no era sujeto del derecho a alimentos. Dice, se dan cuenta que se trata de dos institutos completamente distintos y que no se aplica al derecho a pensión. En cuanto a los planteos respecto de los derechos del niño, este era un argumento fácil de rebatir porque estamos hablando en la mayoría de los casos, salvo algún supuesto que alguien lo haga preventivamente antes que la persona cumpla 18 años ante la inminencia del cumplimiento de dicha edad, la realidad es que son mayores
Es decir, que por definición ya no aplica la Convención de los Derechos del Niño. Y por último, que cuando la 26.579 establece como excepción a la modificación de la mayoría de edad a los 18, si bien deja salvo materia previsional, dice que queda exceptuado materia previsional y seguridad social, indica salvo que la norma establezca otra edad, que sería el supuesto del artículo 53. Expresamente estableció la edad de 18 años. No es que vino por aplicación de la ley 26.579. Argumentos a favor. Esta visión holística del derecho que implica que yo no puedo tratar al derecho previsional como un derecho aislado del Código Civil y Comercial de la Nación, que en definitiva es quien debe regular las relaciones entre las personas. Que el Código Civil y Comercial de la Nación extiende el derecho a alimentos hasta los 25, y que si estos padres hubieran estado vivos, hubieran estado obligados hasta los 25 años de edad. Que el Estado no se puede desentender de la situación en la que queda un adolescente en el completo desamparo, argumentando únicamente la mayoría de edad. Que si bien resultan institutos distintos, no quita que no sea de carácter sustitutivo, que si durante la vida estos progenitores estaban obligados a darle alimentos a sus hijos, al producirse la muerte, el derecho previsional debe hacer aquello que este causante no puede hacer por efecto de la muerte. Y que la vulnerabilidad que se refiere la Convención sobre Derechos del Niño podrá no aplicarse, pero sí se aplica el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que específicamente contempla a los adolescentes como grupo protegido. Y por último, la última interpretación es respecto a la 27.549, es como quedarse con la primera parte, que deja a salvo la materia previsional y de seguridad social, digamos, no haciéndonos cargo de que el artículo 53 dice otra edad. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Este fallo, el primero que es en contra, que es importante porque es el que tiene la Corte, que todavía no se expidió, es de la Sala 1, que provenía del Juzgado 6, y es García María Alejandra contra ANSES sobre amparos. En este supuesto se rechaza la extensión al derecho a pensión, no está firme, todavía está en la Corte, pero es el mismo magistrado que después dictó un fallo completamente opuesto, es decir, como que cambia de postura, pero está en la Corte. Los argumentos para rechazarlo es que la edad contemplada por el artículo 658 y siguiente de la ley 26.759, respecto de la obligación alimentaria de los padres, es distinto al parámetro de la seguridad social, que como les dije antes, refiere a la mayoría de edad para trabajar, cuando se adquiere la posibilidad plena de trabajar. Dice incluso el fallo, es trasladar la obligación alimentaria de la madre a la ANSES. Este es el fallo García que se encuentra en la Corte. Después, a favor tenemos Fraga Nayara Evelyn sobre pensiones, había perdido a su padre, era un adolescente, ya había cumplido 18 años, y lo que dice el fallo es, en primer lugar, el Estado no puede desinteresarse de la situación en la que queda este adolescente que no puede procurarse los alimentos por sí. Que la edad dispuesta por la Seguridad Social obedece a la habilitación para trabajar, pero que debe atenderse el interés superior de la familia y en particular del adolescente, que podría exigirle a sus padres alimentos hasta los 25 años. Aplica los tratados internacionales de derechos humanos, remite a otros regímenes previsionales que establecen el derecho a pensión de los hijos más allá de los 18 si estudian. El voto del doctor Fantini agrega un informe sobre los niní y cómo les cuesta a los adolescentes insertarse en el mercado laboral, y que esto afecta en particular a las mujeres, que era el caso de autos. Y además deja abierta la posibilidad del 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, es decir, más allá de los 21, si se prueba. Porque fíjense que en materia de derecho a pensión vamos a tener un inconveniente, que es que hasta los 21 yo no debo probar nada. Entonces yo puedo presentar, estos fueron todos por juicio ordinario, ¿sí? Todos los que le mencioné hasta ahora, ninguno fue por amparo, el que viene es por amparo. Fue por juicio ordinario, yo no debiera probar nada, ¿sí? Porque simplemente el Código Civil y Comercial me habilita alimentos hasta los 21. Ahora, si yo quiero plantear el supuesto desde los 21 a los 25, no lo voy a poder hacer anticipadamente cuando solicito el beneficio o cuando pretendo la extensión hasta los 21, porque no sé cuál va a ser la situación de este adolescente más allá de los 21, y ahí sí me requiere prueba.
Podríamos, en ese mismo expediente, hacer una nueva presentación en su caso, si ya obtuvimos una sentencia favorable, que lo extendió hasta los 21, y a los 21 este adolescente sigue sin trabajar y se encuentra estudiando, podríamos hacer un nuevo planteo. El tercer fallo es Vela Sancay contra ANSES. Este es sobre amparo, porque hago hincapié, porque ustedes saben que la justicia federal en el ámbito de acá, de la capital federal, en las provincias es distinto. No hace mucho lugar al amparo, ¿sí? Siempre sostiene que requiere mayor debate y prueba. Sin embargo, en este, de fecha 7 de abril del 22, la Sala 2 hace lugar al amparo. Era un adolescente que a la edad de 18 años había perdido a su mamá, o sea, ella se encontraba percibiendo la pensión, la madre era quien contribuía, no solo era su sostén económico, sino también su sostén moral, tenía padre, pero no participaba de la vida de este adolescente. A partir del fallecimiento vivía con su hermana, que en realidad era hermana por parte de la madre, no del padre, y tenía un problema de salud que, si bien no determinaba una incapacidad, lo que provocaba es que, demore más en terminar el secundario. De hecho, a la edad de 18 años él todavía estaba cursando el tercer año del secundario. Es decir, que era desatender completamente la situación de vulnerabilidad en la que daba este adolescente que ni siquiera había terminado el secundario. Se hace lugar al amparo, se hace lugar al carácter tuitivo y alimentario justamente para permitirle al magistrado apartarse de la letra literal del artículo 53. No hay una declaración de inconstitucionalidad, solamente se establece la extensión del derecho a pensión, no se declara inconstitucional el 53. Hace mención a la ley 26.579 que dejaba salvo materia previsional, establece la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico a la luz del Código Civil y Comercial de la Nación. Este fallo no hace mención de la edad de 25 años, ustedes saben que demoran mucho estos juicios, duró de los 18, de hecho cuando sale el fallo que queda firme ya tenía 21 años el adolescente y se encontraba trabajando, por eso no hubo necesidad de pedir la extensión en este supuesto en particular. Y el último que les traigo, que es interesante porque, por dos aspectos. Uno, porque extiende la edad, que es lo que hoy nos convoca, pero además porque quien lo solicita es una nieta, que es un supuesto no contemplado en el artículo 53. Las nietas, los nietos fueron dejados de lado como derechohabientes en el texto del artículo 53, y teníamos un fallo de la Corte, que es Esbroca, que no había hecho lugar a la extensión de los derechohabientes ante un planteo de una hija de crianza, ¿sí? Se había acreditado que, si bien no revestía el carácter de hijo, ni adoptado ni natural, le había dado trato de hijo, y sin embargo la Corte rechaza el derecho a pensión. Y si bien el fallo, que es de la Cámara Federal de Mar del Plata, los autos son Rodríguez Luis Alberto en representación de menor bajo guarda, porque era un tío quien solicita en nombre de ella, se encontraba a cargo de sus dos abuelos. Al fallecer el segundo, se inicia esta acción siendo menor de edad, pero además de solicitar la inclusión en el derecho a pensión, aún sin estar mencionada en el artículo 53, solicita además que ante la eventual mayoría de edad se extienda el derecho a pensión hasta los 21 años. ¿Sí? Lo hace en forma anticipada porque, si no me equivoco, tenía algo de 5 o 6 años la menor cuando se inicia este amparo. Este es el estado actual de la jurisprudencia. No es que sea... Yo creo que hay un cambio en cuanto al tratamiento del tema desde lo que fue el fallo García hasta la actualidad. Pero bueno, no hay un fallo de corte, como verán. Sí que quedan firmes en Cámara, porque no les dan el recurso, pero no tenemos una opinión de la Corte. Esto en cuanto a los hijos mayores de edad. Nos queda el segundo supuesto, que es respecto a los hijos mayores de edad incapacitados para el trabajo a la fecha en que cumplieron 18 años o al momento del deceso del causante. Es decir, el único supuesto contemplado en el artículo 53 para mantener el derecho a pensión más allá de los 18 años es que esta persona, este adolescente, se encuentre incapacitado para el trabajo a dos momentos: al momento en que cumplió 18 años o al momento en que se produce la contingencia, que es el deceso del causante. ¿Qué problema vamos a tener acá? Acá tienen las dos leyes que regulan la discapacidad en nuestro país. Establece una definición de discapacidad como toda alteración funcional permanente o prolongada, física o mental,
que en relación a su edad medio social implique desventajas considerables a los efectos de su integración social, laboral. La Agencia Nacional de Discapacidad va a ser quien certificará esta situación de discapacidad y emitirá un certificado único de discapacidad que tendrá validez en todo el territorio nacional, salvo, adivinen dónde. Vieron que el derecho previsional siempre es como algo que está ajeno a la normativa nacional. Salvo en materia previsional. El artículo remite al 19 que indica que se acreditará conforme la ley previsional. Les decía entonces que no existe, no solo en el artículo 53, sino en ninguna norma de la ley 24.241, la posibilidad de exigir el 66% de incapacidad al derecho habiente, al hijo incapacitado para el trabajo. No hay ninguna norma, no solo no hay ninguna norma, no hay ninguna norma que establezca el paso por comisiones médicas. Si ustedes leen detenidamente el artículo 48 y 49 referido a comisión médica, habla de afiliado. El hijo con incapacidad laboral no es afiliado al sistema integrado previsional argentino, es derechohabiente, ¿sí? Es decir, que del texto de la 24.241 no solo no surge la exigencia del 66%, sino que tampoco surge el paso por comisión médica. Sin embargo, bueno, todos sabemos qué es lo que va a pasar. Acá lo que tienen es este decreto 143 del 2001 que viene a reglamentar cuándo se va a entender este estado a cargo, ¿sí? Déjenlo entre comillas porque luego vamos a referirnos a una resolución de la Secretaría de Seguridad Social que viene a modificar este decreto. Pero esta era la situación que teníamos. Debíamos probar la incapacidad laboral a esos dos momentos, al momento en que cumple 18 años o al momento del deceso del causante, y además la situación de estado a cargo del causante. Pero me alcanzaba que se dé alguno de los siguientes supuestos: habitar en casa del causante, encontrarse bajo el cuidado exclusivo del causante, no desempeñar tareas laborales, la existencia de incapacidad física, aunque desempeñe tareas remuneradas en el marco del sistema de protección integral de la persona con discapacidad. Y a su vez, administrativamente debía completar el formulario PS612 de dependencia económica, ¿sí? Y entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué incapacidad habla? Porque es fundamental. Yo tengo una persona con incapacidad laboral acreditada, que incluso tiene certificado de discapacidad vigente, que estuvo a cargo del causante siempre, que incluso ANSES tiene en sus registros que percibió el causante asignación por hijo con discapacidad, que no se insertó al mercado laboral nunca. Sin embargo, al producirse el fallecimiento y aún dadas todas estas circunstancias, ANSES le va a dar turno para comisión médica. La comisión médica va a usar el baremo del decreto 498 que deben conocer, pero no va a aplicar los factores complementarios. Es decir, que va a ser más difícil llegar al 66% de incapacidad. Y fíjense que si ustedes tienen un dictamen de la comisión médica que les haya rechazado el beneficio a pensión, van a ver que la fórmula que utiliza es que, bueno, va a establecer la tabla y el porcentaje al que llega. Por ejemplo, que en virtud de las revisiones efectuadas se alcanzó un porcentaje del 43% de incapacidad laboral acreditado al momento del deceso del causante. Eso me daría derecho a la pensión, en los términos textuales del artículo 53. Sin embargo, luego va a decir la comisión médica no reúne los requisitos o las condiciones médico-previsionales previstas en el artículo 53 y como consecuencia se va a rechazar el beneficio de pensión. Entonces, esta persona que se encuentra en la situación de mayor vulnerabilidad de toda su vida, porque tiene discapacidad, porque fallece la persona que era su sostén económico y moral, deberá enfrentar un procedimiento que ustedes saben que es no solo largo, sino tedioso, y que muchas veces implica nuevamente someterse a otras revisaciones médicas en clara contradicción con lo que disponen todos los tratados con jerarquía constitucional respecto a la protección de la persona con discapacidad. Acá lo que tienen es jurisprudencia, primero en cuanto al estado civil, porque si ustedes estuvieron atentos, el artículo 53 establece qué estado civil tiene que tener este hijo. De hecho, no contempla el caso del hijo varón viudo, ni tampoco contemplaba, ahora vamos a ver que eso se modifica, pero sin modificarse, el 53 sigue diciendo lo mismo, pero vamos a ver que la resolución lo termina modificando. El artículo 53 no contemplaba el derecho a pensión del hijo viudo, aun cuando esté incapacitado a la fecha del deceso del causante, ni tampoco de hijos divorciados, no contemplaba estos supuestos.
Sin embargo, la jurisprudencia empezó, tanto la Cámara Federal de la Seguridad Social como las cámaras del interior del país, comenzaron a hacer lugar a estos planteos cuando se rechazaba en virtud del Estado civil, y claramente la jurisprudencia dijo que diferenciar por el Estado civil era claramente violatorio de la Constitución y de los tratados con jerarquía constitucional, así que eso es una etapa que ya que ya la superamos. El punto que nos interesa, que es el más conflictivo, es respecto a esta incapacidad, que ANSES requiere, que la 24241 no pide, pero que todos ustedes sabrán que pasan por comisión y si no llegan al 66% van a rechazar el beneficio de pensión. No hay ningún antecedente, un fallo que declare no aplicable el 66%. No hay ningún fallo que diga no hay requisito del 66%, que eso nos vendría muy bien para no dilatar estos planteos. Lo que sí hay son fallos que hacen lugar al pedido de pensión aun cuando no se ha alcanzado el 66%, dándole a este requisito de incapacidad laboral un concepto más amplio. En el caso de Carnevali es un caso muy particular que se solicita en feria judicial mediante amparo y se hace lugar basándose en que existía un certificado de discapacidad vigente, por eso lo traigo, si bien no es nuevo el fallo, pero se hace lugar con el certificado de discapacidad vigente diciendo que la ANSES no había cuestionado este certificado y que había sido utilizado ante la ANSES ya que percibía la asignación por hijo con discapacidad. En el fallo Sarmiento dice: en realidad hay una diferencia entre la incapacidad laboral y la invalidez física propiamente dicha, dice, y acá lo que se pide en realidad es acreditar este estado de desamparo en el que queda la persona al producirse el fallecimiento de quien era su sostén económico y moral. No es un porcentaje de incapacidad que solo esté relacionado con una incapacidad física o intelectual. Dice, debo estar a la posibilidad cierta, y esto en sintonía con el fallo siguiente que es el INA, con la posibilidad cierta de esta persona de reinsertarse al mercado laboral y procurar el sustento que antes le procuraba el causante. Y el último que les traigo es un fallo que en realidad la Corte se expidió, pero respecto de otra cuestión en este fallo, que es Jiménez. Jiménez lo que hace es una apreciación global de los requisitos y dice que la persona vivía con el causante, que existía un certificado de discapacidad vigente, que cobraba la asignación por hijo con discapacidad, que tenían idénticos domicilios, que tiene un porcentaje de incapacidad del 46,42%. Entonces le voy a dar a este porcentaje la calidad de ser invalidante en los términos del artículo 53. No dice nada respecto al porcentaje solo, y sí había sido planteado por la actora que el 53 no exigía el 66% de incapacidad. Sin embargo, este fallo es de Salta, no se va a expedir sobre eso, sino que va a decir que le va a dar a este 46% la calidad de ser invalidante, a los efectos de obtener el derecho a pensión. Y acá esto que es sumamente interesante, que es la resolución 30 de la Secretaría de Seguridad Social. La resolución 30 va a venir a aclarar algunas cuestiones que estaban, supongamos que confusas. Para mí en algunos casos no era confusa, pero sí era cierto que las distintas UDAI del ANSES lo tomaban de forma distinta. Esta resolución 30, dentro de sus fundamentos, habla de que el modelo social de los derechos humanos de discapacidad está establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que es necesario brindar parámetros razonables y brindar apoyos técnicos jurídicos para que las personas con discapacidad resulten beneficiadas en el ejercicio de sus derechos sin discriminación, en igualdad de condiciones con los demás ciudadanos. En eso se basa la resolución 30 de la Secretaría de Seguridad Social. Lo primero que va a hacer es aclarar algo que era un problema en la práctica. De hecho, yo tuve un caso muy cercano que tenía un retiro por invalidez, que había obtenido con su trabajo, pese a tener una incapacidad determinada. Había trabajado en el marco del régimen de minusvalía, tenía una incapacidad del 92%, obviamente no vivía con ese ingreso que tenía de retiro por invalidez, sino que vivía con su padre, quien obviamente contribuía a el desarrollo, manutención, además de obviamente ser su sostén moral. Al fallecer el padre, él solicita el beneficio de pensión, y la ANSES, donde lo solicita, le hace un deberá que deberá optar por uno de esos beneficios. En el medio sale la resolución 30.
esta resolución en el artículo 1 justamente va a decir, primero, que el hijo con discapacidad o incapacidad laboral podrá percibir, porque son compatibles las pensiones de ambos progenitores, que ese era un primer problema que teníamos. Pero que además ambas van a ser compatibles con el beneficio al que pudiera tener derecho él. No se confundan porque obviamente aplican las incompatibilidades que tenga el beneficio, porque el otro día, por ejemplo, me dijeron, y si tiene una PNC, una pensión no contributiva, la pensión no contributiva es la que determina la incompatibilidad con otro beneficio. Pero ahora, si la persona tiene un retiro por invalidez, este no es incompatible con la pensión. Entonces, en ese caso, puede cobrar el retiro por invalidez y las dos pensiones, siempre hasta el tope del haber máximo, que ese sí se aplica. ANSES lo va a aplicar. Es decir, que lo primero que va a hacer es establecer la compatibilidad entre beneficios para que no queden más dudas. De hecho, ese caso él presenta una reconsideración con la resolución 30 y ANSES otorga el beneficio de pensión. El artículo 2 va a modificar sin modificar estas cosas que pasan en el derecho previsional argentino. El artículo 53, haciendo la aclaración obvia de que obviamente se refiere a todos los estados civiles de hijos e hijas. Que sean solteros, solteras, viudos, viudas, divorciados, divorciadas, separados, separadas. En la medida que se cumpla la condición que establece el 53 de la incapacidad a los 18 o al momento del deceso del causante. Va a modificar, en realidad no es que va a modificar el decreto 143, sino su apreciación. Dice, el decreto 143 es meramente enunciativo. Yo me fui marcando porque en estos casos es importante también leer los considerandos de la resolución. Bueno, obviamente para el caso que les dije recién de hijos e hijas menciona la jurisprudencia de la Cámara, hay un fallo de Córdoba. Y dice que la evaluación, en el marco del decreto 143, dice, hace mención incluso a que hay distintos dictámenes de jurídicos del ANSES que analizan respecto a cuándo se va a entender este estado a cargo, y dice que este estado a cargo debe ser evaluado a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la evolución que ha tenido el tratamiento y desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Que el dictamen de jurídicos estableció que al momento de realizar la determinación del estado a cargo debe tenerse en consideración no solo cuestiones objetivas dispuestas por la norma reglamentaria, como la residencia conjunta entre causantes, la existencia o no de relación matrimonial, sino la situación de hecho de cada caso concreto, a fin de concluir con grado de certeza si en el caso en particular el solicitante se encuentra bajo un estado de necesidad derivado del fallecimiento, de forma tal que el fallecimiento del causante importe una situación de inestabilidad económica. ¿Qué quiere decir eso? Que las pautas que yo les mencioné en el decreto 143 son meramente enunciativas, y que aun cuando no se dé ninguna ahora, yo puedo demostrar el estado a cargo de otra forma, ¿sí? Si, por ejemplo, esta persona que no vivía con el causante, pero se encontraba en un lugar que lo abonaba su padre, justamente en función de esta autonomía que promueven los tratados con jerarquía constitucional de la persona con discapacidad. Es decir, que hoy el decreto 143 es solamente pautas que dan ejemplos de cómo podría yo demostrar el estado a cargo, pero nada me impide a mí demostrar que aun cuando no se diera ninguno de los supuestos del decreto, este hijo se encontraba a cargo del causante, ¿sí? Articulando medios de prueba, y que debiera tomarlo en sede administrativa ANSES esos medios de prueba, ¿sí? Porque dice, si no, que ANSES deberá realizar una evaluación integral de las situaciones de hecho de cada caso concreto. Siguiendo con los considerandos, dice que, bueno, que todos estos tratados con jerarquía constitucional promueven la autonomía, y que entonces dice, a tenor de establecer el estado a cargo, no voy a poder considerar, para descartar el estado a cargo, la existencia de programas sociales, monotributo social, programas de capacitación, empleo, otras ayudas que pueda recibir en forma económica, como una prestación por desempleo o distintos subsidios nacionales, provinciales o municipales, no deberán computarse a los efectos de esta evaluación de cada caso concreto del estado a cargo. Por eso les digo que es muy importante esta resolución. De hecho, si miran, también me había marcado que ahora lo encuentro, que dice que ya había dictámenes de jurídicos que establecía que
la compatibilidad, digamos, entre la pensión y la actividad realizada por la persona con discapacidad en el marco de protección de la persona con discapacidad, debiendo evaluar en cada caso concreto cuál es la actividad que realiza, ¿no? Y para mí este es el artículo más importante de todos, que es el artículo 5. Les voy a leer primero cuáles son los fundamentos. Dice que siguiendo la misma técnica a los fines de establecer criterios precisos que permitan brindar certeza sobre los alcances de los derechos reconocidos y agilizar los trámites de otorgamiento de los beneficios de pensión para personas con discapacidad, resulta procedente que para la determinación del grado de incapacidad, para el logro de la prestación, se exima de la intervención de las comisiones médicas cuando la sentencia que declara la incapacidad, artículo 37 del Código Civil, resulta que sí se aplica, del 37 del Código Civil Comercial de la Nación, reconoce que esa patología es anterior o contemporánea al hecho generador del beneficio, al deceso del causante. Es decir, me da dos pautas. Si ustedes leen el artículo 37 del Código Civil Comercial, hay un dato que es importantísimo. No establece porcentaje. El artículo 37 le impone al juez determinar cuáles son las afecciones que tiene, con qué ingresos cuenta, cuál es su grupo familiar para determinar apoyos, pero en ningún momento habla de porcentaje. Entonces, el hecho de que cuente la persona con una sentencia del artículo 37 del Código Civil y Comercial, no solo no le va a exigir porcentaje, sino que no va a pasar por comisión médica. Yo siempre pregunto en todos los cursos porque no tuve experiencias, nadie me contó a alguien que haya ido con la resolución y una sentencia del artículo 37 para ver si ANSES remite o no a comisión médica. Entendemos que no debería hacerlo, pero todavía no he tenido comentarios al respecto, sí del artículo 1. Me parece un artículo sumamente interesante, que permitiría un poco de previsibilidad para aquellas personas con discapacidad que hoy ya en vida de la persona estén a cargo de alguien, como forma ya de preparar esa situación, solicitar la determinación de capacidad en los términos del artículo 37 para obtener esta sentencia y evitar así el paso por comisión médica y la exigencia del porcentaje de incapacidad. Como les dije, para mí el artículo 5 es el más importante de la resolución 30. El artículo 6 establece que las resoluciones judiciales que designen apoyos sin facultades específicas, vieron que dentro de lo que son el sistema de apoyos puede haber facultades específicas o no, dice, aun cuando no tenga facultades específicas, siempre que se haya aceptado el cargo, ese apoyo será suficiente a todos los efectos jurídicos. Esto importa que cualquier apoyo determinado en la sentencia podrá hacer trámite en nombre y representación de esta persona sin que ANSES pueda requerir otra documentación. ¿Sí? Esto también es importante. Y el último, que es el 7, el anteúltimo, que también era un tema, si la persona con discapacidad tenía una discapacidad notoria, ANSES no iniciaba el trámite. Antes del código pedía la curatela o pedía el sistema de apoyos. Ahora lo que dice el artículo 7 es que le tiene que tomar el trámite y tiene que dar inmediata intervención al Ministerio Público Pupilar, pero debe darle inicio al trámite. Y el artículo 8 invita a las cajas e institutos, dice, en virtud de la importancia que tiene esta norma de las obligaciones asumidas por el Estado en materia de discapacidad, invita a las cajas provinciales y otros institutos previsionales a adherirse a la resolución 30. ¿Sí? Y acá terminan los dos supuestos que les quería hablar, así que si Fede está por ahí, no sé si hay alguna pregunta, espero que se haya podido grabar todo. Gracias, Nadia. Gracias por la exposición. Bueno, como adelantabas, abrimos el espacio de preguntas, si quieren. Yo mientras voy mirando en Facebook. No sé si en el chat más arriba no hay, ¿no? A ver, vamos a chusmear. Acá me ponen que está bueno el comentario, que en San Martín se cumplen, te aplican la resolución, el 5, el 6, el 7. Perfecto. Se dan cuenta que entonces ya con esos antecedentes es lo que les digo, que me parece que en todos los casos que tengan pueden ir preparando esto, iniciando el juicio de determinación de capacidad del 37 para anticiparse a la situación que obviamente nadie espera, pero que es necesario en los casos de discapacidad, para evitar lo que sucede en la práctica, que son juicios muy largos con personas que, como les dije, perdieron a su sostén económico y moral y que en algunos casos no tienen ningún tipo de ingreso. Ahí Carolina León pregunta, ¿qué pasa si el hijo es discapacitado pero no tiene CUD al momento de fallecer su progenitor? ¿Corresponde igual a Tenés
tenés una prueba menos, pero en realidad fíjate que el 53 no existe CUD, y que incluso la ley que establece la discapacidad dice que en materia previsional lo va a determinar ANSES, así que vas a ir, vas a pasar por comisión médica, y si comisión médica te da un porcentaje inferior al 66%, te lo va a rechazar ANSES, y vas a tener que ir a la justicia. Pero no hay un requisito de que tenés que tener CUD para solicitar la pensión. ¿Tenés una prueba menos? Sí. Y como te dije antes, ya es bastante difícil aún con CUD, pero no es un requisito excluyente porque la norma no solo no lo establece, sino que implica, dice la ley, que no se aplica en materia previsional. Bien, Cintia pregunta, ¿qué sucede con quienes tienen incapacidad para trabajar siendo mayores, pero no es de tipo intelectual y no necesita representantes? ¿No se exige curatela para iniciar trámite? En virtud de la resolución 30, no. No. Si tengo una determinación de capacidad por el 37, el apoyo es suficiente para iniciar el trámite. Y según el 7, lo podría iniciar el mismo. A ver, acá otra, Rosana Nereu. Tengo que iniciar un pedido para que se mantenga la pensión de un adolescente que perdió madre y padre. ¿Qué me conviene más? ¿Esperar a que cumpla los 18 o iniciar ya con una prohibición de innovar? Ya con prohibición de innovar, ya porque fíjate el caso que di yo, que es este de Bela Sancay, que es un caso cercano, cuando todavía no cobró, y cuando salió la sentencia de Cámara favorable, o sea, se inicia cuando le dan la baja del beneficio a los 18, la sentencia definitiva de Cámara salió cuando tenía 21 años y todavía ANSES no pagó. Así que sí, siempre y cuanto antes. Y si ustedes tienen casos en que tienen personas que ustedes ya saben que son menores, que están con beneficio de pensión, ya inicien el juicio, con una medida de no innovar. Bueno, ahí te están agradeciendo. Viviana te puso excelente exposición del tema, doctora. Le aclaraste muchas dudas, dice. Muchas gracias. Ahora me fijo en Facebook si hay más preguntas. Si alguien necesita hacer una pregunta hablando, que me avise y le reactivo el audio. Bueno, te agradecen, felicitaciones. De paso, mientras esperamos a ver si hay preguntas, les cuento la próxima masterclass que tenemos con Nadia, Actualidad y Movilidad Jubilatoria. Es el 12 de abril a las 5 de la tarde. Y bueno, y les paso un sumario de lo que vamos a estar viendo. Análisis de la ley 27.426, fallo Fernández Pastor, ley 27.541, suspensión del artículo 32 de la ley 24.241, jurisprudencia, ley 27.609, bonos. Así que bueno, ya en nuestro blog al día tienen el link para los que quieren inscribirse. A ver si hay preguntas. Y acá hay una pregunta, en el caso de solicitar beneficio en sede administrativa o esperar, no sé cuál es el supuesto, o sea, si tu supuesto es que ya le dieron la baja, no tiene ningún sentido que pases por sede administrativa porque ANSES aplica la norma, y la norma le dice que es hasta los 18. Ahora, si vos lo que querés es, no sé cuál es el supuesto, por eso te digo, si vos hoy la está cobrando, todavía no cobró los 18 años, tenés que ir a la justicia, ¿por qué le vas a decir a ANSES? No tiene ningún sentido que vayas, o sea, si está cobrando la pensión porque es menor. Por eso digo, no sé cuál es tu supuesto, pero que sí. Para los que preguntan por la grabación, está en Facebook unos días, así que ahí la pueden ver. Les paso el link también de la inscripción a la próxima clase que mencioné recién, por el chat. Sí, y Fede acá me está preguntando por el material que yo siempre se lo paso a Irene, así que despreocúpense que les paso el PowerPoint y les paso el que mencioné también. Sí, les vuelvo a pasar el link igual, espérame, para que me envíen el certificado, para que les llegue el certificado y también el chat, el PowerPoint que me vas a enviar. Ahí está, en ese link lo completan y les enviamos el certificado de asistencia y también el PPT. Así que bueno, Nadia, nos vemos el 12 de abril y bueno, los esperamos a todos que... A ver, para que hay una preguntita más. Preguntan, buenas tardes, en materia laboral, ley 20.740, cuando habla de la indemnización por fallecimiento del trabajador, remite a la 24.241. ¿Correspondería a los hijos mayores de 21 cursando carreras universitarias? Es otro supuesto completamente distinto, podrías plantearlo judicialmente, pero es otro supuesto porque acá tiene carácter indemnizatorio. Es decir, que no tiene que ver con los alimentos, que es lo que nosotros planteamos, la relación con los alimentos que tiene la pensión.
¿sí? Acá es carácter indemnizatorio y de hecho la remisión que se hace, fíjense que en realidad la hace a la norma anterior, así que tenemos un lío terrible ahí también, ¿sí? Pero no es el mismo supuesto, no vas a poder plantearlo con estos mismos, podrías plantearlo judicialmente si es el único caso, si el único que tenés, digamos, el único derechohabiente que tenés, pero no es el mismo supuesto. Bueno, ahora sí. Los espero la próxima entonces, 12 de abril a las 5, les pasé el link Nos de vemos el 12 de exposición. abril. Así que, bueno, Nadia, gracias por la exposición, están todos muy No, contentos gracias a ustedes siempre agradeciéndote. por invitarme y gracias a todos los que a esta hora están aquí conectados. Mando un Bueno, beso, que descansen. saludos Nos a vemos. todos, hasta la próxima.